De entrada, muchas gracias por habernos invitado a la Universidad de Lima y, como ayer decíamos, también por haberme invitado los amigos de Madrid, Sergio, Isabel, y que junto a Álvaro estamos haciendo esa estancia en Lima. La charla de hoy, como eso que ocurre, que te piden que tengas que poner un título, y el título que puse en su momento sería algo así como el reciclaje como actitud. Y nada, una pequeña reflexión muy sencilla. ¿Por qué el reciclaje? Decía, desde hace algún tiempo sabemos que el exceso de la huella ecológica, que es algo que nos está preocupando realmente con un cierto tono alarmista, pero muy sincero, el exceso de la huella ecológica está amenazando el planeta. Es decir, el impacto que tenemos como habitantes del planeta, el consumo que hacemos de nuestros recursos es tan superior a nuestro espacio geográfico que estamos invadiendo con nuestro impacto partes importantes del planeta que no tienen capacidad de defenderse. Aunque esta no es la única razón, más allá también del compromiso personal, la arquitectura tiene una responsabilidad enorme en esta ecuación tan evidente. El construir es uno de los actos más depredadores del planeta, por una razón muy evidente, que es el consumo brutal de CO2. Y también es cierto, en parte, por todo lo anterior, que hace tiempo sabemos que ya solo no nos sirve la protección de lo construido por razones de patrimonio cultural. Solo por la razón de su existencia, el valor de cualquier artefacto construido exige ser puesto en valor a través de las técnicas más variadas de reciclaje. Sé que es difícil decir esto en un lugar donde sois muy críticos con partes importantísimas de lo construido en las ciudades, pero valorar ya mucho más allá del sentido cultural de lo construido es uno de los temas que a mí me parece muy importante. Empezar a darse cuenta que no podemos derribar sin ningún tipo de criterio. Hay que empezar a respetar, porque cualquier acto de mejora puede ayudarnos muchísimo a esta ecuación a la que me refería antes sobre el impacto de la huella ecológica. En lo evidente, lo más obvio de lo que estaba diciendo, se trata de reciclar la arquitectura, pero también se trata de reciclar el paisaje y, de alguna manera también, sin ninguna duda, de reciclar las ideas. En fin, nos ha tocado una época dura y es una época claramente de reciclaje. Os voy a contar una secuencia de proyectos relativamente pequeñitos en los que, de alguna manera más directa o indirecta, esta idea del reciclaje quiere estar como muy presente. Este primer proyecto es un gallinero para proteger la crianza de una especie en vías de extinción, que es el gall del Penedès, luego lo veremos, y que el propietario, un antiguo cliente, un viejo informático expulsado de un banco por su sinceridad sobre los tejemanejes del banco que acababa intervenido y ha desaparecido ya en España, en la última época dramática, se reconvirtió a granjero, criador de gallinas. Este es el entorno, es un paisaje relleno de... Esto es en el Penedès, una comarca vitivinícola. Todo esto son vides.
y en un entorno realmente agrícola. Esto es ¿cómo se dice? Un barrio rural muy típico. Esto era la antigua casa, digamos, donde vivía la familia que tenía la propiedad de todas esas tierras, y al lado se iban construyendo pequeñas construcciones, otras viviendas para los trabajadores de la finca. Esto era ¿cómo es esto? Bueno, donde se hacía el vino, la bodega, ¿no? La bodega, ¿no? Bueno, por lo tanto, vemos en este entorno, el propietario que os decía, hace años había comprado esta casita y con el tiempo fue comprando este pequeño huerto, que es donde se acabó instalando el gallinero. Pero el gallinero empezó, esta es la casita donde ellos, los propietarios, viven. Aquí al principio lo veremos, había instalada una pequeña piscina cubierta, y luego fueron comprando piezas hasta llegar a este límite. Y básicamente lo que consistía el proyecto es en la crianza de esos gallos. Exige el trabajo, la cría en un entorno muy rural para que los gallos puedan moverse, no en una granja cerrados. Entonces, es dar cobijo a estos animales. Aquí había una pequeña piscina privada. Desmontamos la cubierta porque no les funcionaba y la usamos para construir uno de los primeros piezas del gallinero, que era donde se hace el primer paso, digamos, de los primeros días de los animales. Esto se construyó con el derribo de una nave que había construido, otra historia que habíamos hecho nosotros hacía años, de un pequeño negocio informático que tenía el propietario, y con los materiales de desmontar ese negocio construimos este pequeño artefacto, y luego vino digamos, la ordenación de esta pieza, donde aquí veréis hay unas piezas cubiertas que son como los pequeños cubijos donde las gallinas se refugian. Este es el gall de Penedès. Es una especie muy curiosa, porque tiene esta parte de la cresta, es como hueca, es como una pieza circular. Es la única especie que se conoce que tiene esta, y la carne es buenísima. Bueno, esta es la antigua piscina reciclada a gallinero. Estas son las piezas que desmontamos del antiguo negocio para hacer otra parte, digamos, de la primera parte de la crianza. Y aquí, bueno, esa idea de construir el entorno a partir de materiales que iban a ser muy propios, que eran materiales muy propios del lugar. Estos palos de madera se usan para el cultivo de la vid en el sistema actual, que está industrializado y que permite construir grandes planos de uva, digamos, arrimados, y permite luego la recolección mecánica. Bueno, pues usamos estos mismos palos de madera y le fuimos añadiendo unos pequeños artefactos de perfiles galvanizados. Ahí detrás veis la casa de los antiguos propietarios, y con la intención de que a través de esta simple malla, lo más vulgar que existe en el mercado, digamos, se vaya recubriendo con la vegetación y llegue a construir un recinto cerrado. Bueno, y luego, con el mismo material del reciclaje de la antigua nave, pues íbamos construyendo esos pequeños refugios. Y ahí veis un poco Y luego, cuando ya estaban construidos, tuvimos que cerrar algunos, porque hay una parte de la crianza que debe hacerse a oscuras, con muy poca luz, porque entonces la carne gana calidad de no sé qué, etcétera, etcétera. Es decir, hay todo un proceso bastante curioso. Bueno, pues aquí está, os presento al señor Gall del Penedès. Bueno, cambiamos de tema. Esto es una casita. Ayer lo estaba contando un propietario muy especial, un secretario de ayuntamiento que
que se hizo secretario para viajar por España, porque es un cargo municipal que es de muy fácil desplazamiento, o sea, es muy fácil cambiar de municipio, pero tuvo la mala fortuna que se enamoró de una mujer en su primer destino, con lo cual ya nunca más cambió de destino. Es un personaje muy interesante porque además es un tipo muy culto y que le interesa muchísimo la arquitectura y realmente fue una aventura muy curiosa. Eso es un pequeño pueblo colocado, digamos, al final de las estribaciones del macizo del Garraf, se llama Castellet. Castellet tiene este castillo que es más, lo que vemos es más invención de principios del siglo XX que real, pero lo bonito del pueblo está colocado, digamos, en la loma de esta pequeña montaña, justo dominando, digamos, la llanura, también otra vez repleta de vid. Aunque esto está seco actualmente, esto es el final de un pantano muy bonito, un embalse bastante interesante que digamos, recupera el gran meandro del río. La casa es una intervención en una casa existente. Había que adaptarla al nuevo uso. Estamos en la cresta de la montaña, por lo tanto, digamos, estamos en un punto alto y que va perdiendo cota a un lado y al otro. Es decir, el eje, digamos, el eje de la montaña sería este, ¿no? Y además vamos también perdiendo cota en ese sentido, ¿no? Con lo cual, digamos, en realidad esto originalmente eran dos casas, esta con su propio patio y esta otra casa con su propio patio. Pero esas casas estaban ya medio juntas y las acabamos de juntar. Entonces, el tema es un trabajo en sección, aquí veis, luego lo veremos con más precisión, en la que, digamos, el proyecto lo que hace es construir una sucesión de plataformas que permitan recorrer toda la casa por su interior. Bueno, aquí hay algunos datos ya de cómo se hizo la obra. La conciencia absoluta de que todo lo existente tenía que mantener su estado y que además la intervención tenía que ser hecha con la más absoluta naturalidad, sin ninguna voluntad de artificio. Los muros iban a dejarse exactamente igual como los encontramos, con sus musgos, con sus desconchaduras, etcétera, y donde iba a intervenirse de nuevo, pues aparecía el hormigón, el concreto, con toda la naturalidad del mundo, con todos los chorretones, consecuencia de unos muros poco rectilíneos y que, por lo tanto, digamos, generaban digamos, goteo del cemento líquido. En la primera parte estaba este patio, un patio, digamos, realmente un lugar para estar, con una pequeña cubierta que tiene una micropiscina y sobre todo buscando, siempre que fuera posible, lugares donde la mirada hacia el paisaje fuera especial, ¿no? Desde aquí, podéis imaginaros que se ve, luego lo veremos, esa llanura tan fantástica repleta de vid. Desde aquí, ¿no? Vemos, esto es lo que vemos desde la ventana de abajo. Aquí, la mesa está justo aquí debajo y esta es la micro o nano piscina que sirve para refrescarse en el verano cuando el sol pega duro. A la larga, digamos, está previsto, estas son fotos de la obra recién terminada, que estas enredaderas cubrieran, digamos, la pérgola, recordando algunas de las formas rurales de construcción en el campo, ¿no? Bueno, hemos visto esta ventana, la mesa, hemos visto antes la casa desde esta esquina, ¿no? Y hemos visto la piscina desde arriba, ¿no? La casa es muy simple, lo que hace es, digamos, organizar el espacio, dejando una zona de comer, una zona de cocinar, una zona de estar, una zona de trabajo, de lectura y un microbaño. Aquí debajo hay una pequeña, como un aljibe, digamos, donde se conservaba el vino hace años y que se aprovechaba como pequeña bodega privada.
Y luego aquí vamos subiendo un poco más, y aquí volvemos a subir un poco más, salimos al patio posterior, el patio de verano, pues el patio más fresco, es el patio a norte, y aquí está el taller de restauración de muebles. La mujer Montse se dedica a la restauración de muebles, y aquí está su pieza, que lo veremos, con una pequeña cubierta, es esta pieza de aquí, y con una ventana también otra vez muy especial. Este pliegue es porque desde aquí se ve la montaña de Montserrat, que es una de las montañas más curiosas de nuestra geografía. Bueno, este muro, que era un muro de esta misma factura, hubo que derribarlo para poder entrar con máquinas, para hacer la excavación con mucha más atención, pero cuando, y vuelvo para atrás, cuando estábamos derribando las construcciones de los gallineros que estaban en el interior y para tener los conejos, etc., tuvimos que derribar unas cubiertas de fibrocemento. Y yo le dije al propietario, guardemos esas cubiertas, esas placas, que a lo mejor en algún momento pueden sernos útiles. Y cuando estábamos aquí construyendo este muro, preparando el muro, y decíamos, ¿cómo vamos a encofrar este muro? ¿De qué manera vamos a hacerlo? Complicado. Entonces salta el propietario y me recuerda, oye, que me hiciste guardar unas placas de fibrocemento, ¿no te van a ser útiles por si acaso? Pues efectivamente, las usamos. Y luego vino Montse y me dijo, hombre, si abriéramos una ventana, yo pondría aquí mis muebles restaurados y la gente vería que soy restauradora de muebles. Bueno, con lo cual, digamos, con las dos aportaciones en obra, se iba completando la obra. Y aquí se ve mucho mejor, pues sí, los chorretones de hormigón sin ningún tipo de problema. Esta es la ventana que mira hacia las montañas de Montserrat. Este es el patio, que decía, de verano. Aquí a la izquierda, esto es el taller de restauración de muebles, la ventana donde Montse expone los muebles, visto desde el otro lado. Y aquí vemos ya otra vez la sección con más precisión. Este es el patio donde estaba la mesa. Aquí debajo hay un pequeño garaje. Esta es la especie de aljibe donde se conservan los vinos. Y esta es la sucesión donde salimos al patio y luego volvemos a salir hasta la parte de atrás. Y aquí está esta última salida, ¿no? Esta es la zona de estudio, ¿no? Es la mirada, la relación hacia el... Y en el centro había un hogar que tenía que permitir dar la vuelta a su alrededor, y mientras hablábamos con el propietario discutiendo cómo podía ser esta pieza, se nos ocurrió colocar la mano en ese momento en esta posición, y esto dio origen a esta pieza. Bueno, nada, detalles y bueno, temas como la recuperación de algunos elementos construidos. Bueno, esta pieza sería esto es un osario, el osario de la batalla del Ebro, fue una de las batallas más importantes de la Guerra Civil Española, la última gran batalla. Y aquí hay un ejercicio, de alguna manera, de recuperar un tema de paisaje, cuando decía, hay algo en esa voluntad de reciclar paisaje, en el que nos plantearon, era un concurso, nos plantearon que había la posibilidad de cómo entendíamos que era posible colocarse en este pequeño montículo. Esto veis una montañita, una micromontaña, ¿no? Entonces fuimos a visitar el lugar y nos dimos cuenta que el lugar estaba repleto de antiguas trincheras de la Guerra Civil, con lo cual decidimos colocarnos debajo de la montaña para, recuperando alguna de las trazas de esta trinchera, pudiéramos iluminar ese interior, esa especie de nueva caverna que íbamos a construir debajo de la montaña. El osario, en definitiva, era un cajón, un cubo de madera donde debían de poderse colocar los restos de los huesos que se fueran encontrando, aún labrando la tierra, como ha ocurrido durante decenas de años. Y al mismo tiempo tenía que ser un lugar de homenaje a los muertos en la Guerra Civil. Bueno, esto es material del concurso. Esta es la sección que de buena os contaba. Esta es la montañita. Aquí hay una ermita
bastante curiosa, y la intención del proyecto era esto de aquí, es decir, prolongar la grieta de la trinchera y colocarnos justo debajo de la montaña. Esta es una primera versión, la versión del concurso. En realidad el osario es esto de aquí, y digamos, todo esto era el recorrido que debía llevarnos al osario. Es decir, entrábamos, nos metíamos debajo de la montaña, esas eran algunas de las trincheras que debía de darnos la luz en ese espacio y volvíamos a salir. Ese, de alguna manera, era el espacio que queríamos imaginar. Bueno, nada, pasamos material del concurso, formas de sostener esta caverna, y nos encontramos que el presupuesto había disminuido, habíamos entregado el proyecto y el presupuesto disminuyó prácticamente a la mitad, con lo cual, después de imaginar posibilidades, se nos ocurrió que lo mejor que podíamos hacer era reducir el tamaño. La antigua versión tenía este tamaño. Cuando reducimos a la misma expresión, recordar el valor del volumen del osario, probablemente que no ha cambiado respecto a la totalidad de la intervención. Entonces se nos ocurrió que, ya que conocíamos exactamente el trazado de la trinchera, que íbamos a hacerlo más pequeño pero más complicado. Es decir, que usábamos la trinchera para construir una escalera que nos subiera hasta la parte superior de la montaña, con lo cual ganamos muchísimo porque el recorrido tenía mucho más sentido. Bueno, trabajo de las maquetas, cómo se iba construyendo, y aquí se ve el desarrollo, de alguna manera, de esa escalera, que es el cambio importante entre las dos versiones del proyecto y que, como os decía, cerraba, es decir, que te acababas metiendo por el interior de la trinchera para emerger hasta la parte superior de la montaña. Aquí reconstruyendo la trinchera, y aquí, digamos, empalmamos, aquí estaríamos empalmando con la trinchera existente, y esta es la trinchera que cartográficamente pudimos reconstruir. Y por lo tanto, ¿no?, subiendo a la montaña, desde aquí tú podías ver el paisaje de la batalla. Con el tiempo, ese pequeño montículo iba recuperando su posición, su estado original, y esta es la presencia de esta especie de construcción de la cueva. Ahí detrás puedes ver, ¿no?, la rendija del inicio de la escalera. Aquí ya se ve mucho mejor, ¿no? Y aquí ya vemos, ya estamos en el interior de la caverna. A la derecha tenemos el osario, que se construyó con las maderas que usaron para el encofrado de los muros. Y aquí esta visión del recorrido de la trinchera. Esto es un proyecto más reciente, un pequeño teatro en el que también fue otro concurso, en el que nos encontramos, había que actualizar un teatro construido, digamos, al inicio de la República Española, construido con las manos de todas las gentes de este pueblo, un pueblo muy pequeño, de unos 500 habitantes. Moya se llama, y había que rehabilitar, ampliar el teatro, pero nos encontramos con un edificio que tenía, ningún valor arquitectónico, valor arquitectónico cero, o valor cultural cero, pero en cambio valor testimonial inmenso, ¿no? ¿Por qué? Porque todos estos muros habían sido construidos por todos los habitantes del pueblo, y por lo tanto había un valor sobre el edificio humano. Con lo cual estaba claro que lo importante era poder ver esos muros en ese estado, es decir, ver la piedra sobre piedra. Por lo tanto, una de las decisiones es despojar los muros de todos sus revestimientos para poder mostrar piedra sobre piedra. Y luego, el otro tema es que el edificio tenía al lado un pequeño solar, donde nosotros lo aprovechamos, un solar también público, que lo aprovechamos para hacer una de las partes que nos pedían, que era una nueva cafetería. Bueno, ese es el estado que encontramos en el local cuando entramos. Un antiguo teatro reconvertido, la boca del teatro, reconvertida en cine en los años 40, y al que había que devolver una cierta vida, un teatro que había caído en desuso, ¿no?
Y ahí hay otro dato importante, y es que subiendo por la cabina del cine, a través de esa escalera, subías, digamos, veías el espacio superior del cielo raso y descubrimos estas celosías sin ningún valor, otra vez, ni estructural, ni celosías absolutamente vulgares, pero que volvían a ser otra vez, exactamente igual que la piedra sobre piedra, expresión del trabajo, del trabajo, digamos, duro del colectivo de las personas que habían trabajado en la construcción de este edificio. Con lo cual nos empeñamos en que había que recuperar estas celosías, y así fue en el proyecto. Bueno, para que veáis un poco el emplazamiento y el dato de que la nueva ampliación tratamos de convertirla en una especie de pasaje que permitiera atravesar el edificio, por lo tanto, mejorar algunos de los movimientos de las personas, o sea, hacer, digamos, que la calle formara parte del edificio. Bueno, entonces el tema estaba en que, en cuanto al programa, nos pedían que fuera un edificio, una sala polivalente, que se permitiera hacer teatro, que permitiera hacer baile, que permitiera hacer judo, que permitiera hacer comidas, que permitiera hacer de todo. Por lo tanto, era un edificio que tenía que tener, podía ser ciego a la luz y al mismo tiempo podía tener luz. Y eso nos permitió trabajar en las cubiertas, añadiendo a la estructura de madera una especie de capillas capaces de aportar luz. Bueno, esto es el eje, esta calle interior del edificio, la planta del teatro con todas las sillas que sean retirables, y ahí está la cafetería y la zona, ahí detrás está toda la zona de instalaciones. Bueno, la planta de la cubierta, la sección, las sillas, estas sillas se pueden desplazar hacia este extremo, y las sillas de la platea se pueden colocar debajo del escenario. Bueno, esa es un poco una de las imágenes que queríamos, pero cuando llegamos al cálculo, estas celosías no aguantaban y había que complementarlas, con lo cual discusiones muy tensas con el calculista. Él quería que las sustituyéramos, nosotros queríamos mantener las existentes, y luego veremos el pacto, digamos, al que llegamos. Esto es otra vez un TC-Ruel Percebe pequeño, que es la cabina de proyección bueno, nada, para que veáis el edificio cuando lo íbamos desmontando y cómo iba quedando, ¿no? Y aquí, como podéis ver, digamos, repicamos la totalidad de las paredes para expresar, porque queríamos mostrar efectivamente que esas paredes las habían construido una serie de personas importantes en el pueblo, ¿no? Ahí hemos desmontado las celosías, y ahí estamos construyendo el escenario, la boca del escenario, como ese cuerpo apoyado con los brazos sobre los dos laterales ya existentes, y el escenario que se construyó con una estructura mucho más ligera, y ahí se ve un poco el tema, es decir, colocamos una pieza complementaria que, bueno, aquí también se ve, que trabaja, ¿no? Es un elemento mucho más simple geométricamente, y trabaja con dos tensores en los extremos, con una cantidad de sección de madera muchísimo mayor que la existente, y que, digamos, que hace que la que trabaja en realidad es la antigua, y en caso de colapso empezaría a trabajar la nueva, con lo cual ganamos la batalla, es decir, que quien trabaja estructuralmente es la pieza original y no el complemento. Bueno, el diagrama de la estructura construyéndose, esa especie de prótesis, ¿no? de periscopios que iban a buscar la luz. Y aquí también ocurrió una cosa bastante bonita en el proyecto, en la obra, por un error, además muy personal mío, de haber tomado mal las medidas. Cuando estábamos a medio de construir, nos dimos cuenta que si hubiéramos seguido tal como teníamos dibujado, nos hubiéramos sobrepasado la altura de la caja escénica, porque había tomado mal esta medida de altura. Con lo cual, la decisión en la obra fue hacer un pliegue justo en este punto, con lo cual el proyecto ganó
enormemente muchísimo. Bueno, aquí, nada, aquí están los nombres perforados en una plancha metálica de todos los personajes que trabajaron en los años 30 en la construcción del edificio. Esto era la primera fase más o menos terminada. Nos dedicamos a cerrar todas las aberturas que existían y luego nos dedicamos a revestirlas. Ahora lo veremos. El paisaje de la cubierta, el interior ya, digamos, revestiendo, y aquí veremos cómo íbamos digamos, creando como bandas continuas que permitían agrupar las aberturas originales y nos permitía, digamos, evitar la presencia de aberturas una a una. Aquí se ve muy bien, ¿no? Aquí está esta banda que lo que hace es agrupar 3 o 4 aberturas distintas, lo cual nos permitía que el lienzo de atrás, el lienzo original de la pared construida. Estas son estas sillas que se repliegan justo aquí debajo del escenario. Bueno, nada, la ampliación, donde está esta es la calle, ¿no? Esta calle interior, aquí se ve, ¿no? Esta calle que permite atravesar y se convierte en el gran vestíbulo del edificio. Y aquí los periscopios que nos llevan luz al interior y con un sistema automático de cortinaje permite dejar a oscuras cuando el teatro exige ser teatro. Aquí vemos otra vez el tema de estas bandas que van recogiendo todas las aberturas que se hicieron a posteriori en el edificio. Aquí el otro extremo de la calle. Siempre nos gusta este proyecto terminar con este dibujo tan bonito de Le Corbusier, en el que la Boîte à Miracles, que forma parte de este gran proyecto, ¿no? Cíclico que hace Le Corbusier junto al pabellón de exposiciones, al Museo de Crecimiento Ilimitado. Es el centro, lo dibuja para el proyecto del Centro Cultural de Erlenbach, que es la primera vez que dibuja el Museo de Crecimiento en su versión definitiva, y que el texto es muy bonito porque en realidad dice: aquí en el interior cada uno de vosotros podrá cumplir sus sueños. Bueno, es una cita simplemente, bueno. Esto es un pequeño, es otro tema, un tema de bodega, otro pequeño barrio pequeño como el que hemos visto antes, un productor de vino bastante interesante en el que hemos ido trabajando en distintos proyectos en esta pequeña calle. Esto es una bodega que se está medio construyendo, esto es un centro de no turismo que está en proyecto, y esto es una pieza pequeñita, un garaje, que cuando terminó la obra el propietario dijo: no sé si dejar que sea garaje o sea el nuevo centro para hacer las catas bueno, es una pequeña pieza en la que desmontamos una parte existente. Perdón, voy un momento para atrás. Aquí está una parte existente que se desmonta, se vuelve a montar, y todo esto es la ampliación, pero sobre esta línea, aquí a la izquierda pasaría una carretera y sobre esta línea está la línea de protección de carretera. Y por lo tanto, esto tenía que construirse de aquí hacia afuera, tenía que ser construido con un sistema desmontable. Con lo cual hicimos al revés, es decir, alargamos el sistema desmontable hasta el final de la construcción. O sea, este es el planteamiento y el resultado final es este. Se hizo con un sistema de cerchas, microcerchas de madera laminada, y con una cubrición, este aquí, de policarbonato, porque es un material que es fácil, todos, las cerchas, el policarbonato, todos sistemas atornillados, con lo cual es de fácil desmontaje, como exigía la organización, la administración de carreteras. Bueno, el proceso de construcción, esta es la zona, la más especial, donde se construyeron estos muros, luego los veremos, estos muros que se encofraron otra vez con troncos, digamos, de madera, como los que se usan para emparrar las viñas. Y estas secciones distintas, perdón, vuelvo para atrás, no, bueno, da igual, ya lo veremos. La forma de las cerchas viene terminada por
el encuentro de dos pendientes distintas. Es decir, cada tramo tiene una pendiente distinta, y por lo tanto eso genera, es decir, que por una parte hay una pendiente que viene por este punto y otra que viene por aquí. Con lo cual, digamos, hace que estas formas, por un lado o por el otro, va determinando el cambio de la sección, ¿no? Los muros de hormigón, como os decía, se encofraron usando los palos de viña que llamamos. Y aquí se intuye un poco ese tema de los cambios de pendiente. Aquí, mientras estábamos construyendo el plano del policarbonato, aquí se ve perfectamente cómo, por un lado, entrega este plano y por otro viene este. Por lo tanto, digamos, esta pieza de madera tiene que recoger los dos planos cambiantes, ¿no? Aquí usamos el tema para construir la plaza, el tema de las traviesas de ferrocarril, y aquí vemos el interior de ese espacio tan sorpresivo. Y nada, termino con una cosa muy pequeñita, que es una antigua vivienda en desuso desde hacía muchísimos años, en un pueblo muy pequeñito que se llama La Fatarella, en el que los nuevos propietarios compran la casa y la encuentran congelada en el tiempo y quieren convertirla en algo que no saben muy bien qué va a ser. Y entonces, de alguna manera, lo primero que hacen es pedirnos qué nos imaginamos qué uso puede tener. Esto es una fundación que se dedica a recuperar el sistema constructivo de la piedra en seco. Y que están ahí vemos, esto es una foto aérea que parece una maqueta, porque todas esas líneas son muros, son bancales construidos en piedra en seco. Y, insisto, la fundación se dedica a esa historia. Y es un pueblo empinado en la montaña, con calles con mucha pendiente, y a veces muchas casas atraviesan la calle y permiten, digamos, ¿no? Estaríamos justo en este punto de aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos, se pretende como una casa atraviesa una calle encima de la otra, por lo tanto, digamos, tú tienes que pasar por debajo, ¿no? Y eso es una cosa bastante repetitiva en todo el pueblo. Y en el fondo les construimos un cuento en el que íbamos dibujando la sección de la casa, el taller del cuerpo, el taller de letras, el taller del gusto, el taller de información, el taller de la cata de vinos, etc. Y les íbamos contando cómo nos íbamos imaginando que podía ir teniendo sentido cada uno de estos talleres. El taller de la cata de vinos, el taller de juegos, el taller de información. Bueno, íbamos, y en base a este cuento, les propusimos que en unas zonas más importantes de la casa, que es esta planta intermedia, la planta más noble, nos dedicáramos digamos, por una parte, poder mostrar cómo era antiguamente la casa, manteniendo la distribución, pero no nos dio que sea espacio diáfano. Lo que se nos ocurrió era cortar los tabiques a una cierta altura para mostrar la división como flotando en el techo y, en cambio, como espacio fuera un espacio diáfano que permitiera hacer esas actividades de taller que ellos proponían. Esto es cuando nos imaginamos el taller del gusto, las antiguas cocinas, porque históricamente detectamos que había habido 3 espacios para cocinar, se podían mostrar, y tú ibas cortando todos esos tabiques y se iban dejando en el aire. El taller esto es el taller del juego de los niños, un espacio de muy poca altura, donde los niños recuperaban los juegos históricos, y bueno, detalles del sistema constructivo. Y aquí ya se ve probablemente la intervención más visible, que es ese haber recortado los muros, los tabiques a una cierta altura, lo cual permite, digamos, que el espacio sea absolutamente diáfano para trabajar con colectivos. Bueno, por lo tanto, fue un trabajo muy de dejar la casa en un estado lo más próximo al estado original, pero habiendo cambiado sus condiciones físicas. Y que probablemente es la imagen que mejor cuenta esa intervención. Y nada, recuperar eso fue unas cosas bonitas. Encontramos todas especies de esgrafiados
ese trabajo muy minucioso hecho en los muros, sobre muros de cal, que son claramente tenedores que el propietario había dibujado sobre esos muros, y hacemos todo el esfuerzo posible para destruir el mínimo de estos muros. Y yo creo que es la última imagen. Pues nada, aquí queda. Buenos días. Gracias por la invitación a la Universidad de Lima. Y a Isabel y a Sergio también, porque han sido los catalizadores, ¿no?, de esta invitación. Es la primera vez, bueno, gracias a Ton no es tan radical, pero es la primera vez que doy una clase o una conferencia tan temprano. Entonces esto quizá me ha hecho un poco a lo loco reflexionar sobre qué tenía que hablar, porque ayer hablé sobre un tema de vivienda, ¿no?, en la Universidad Católica, y me daba un poco de pereza repetirla, ¿no? Sí, seguramente saldría incluso un poco mejor, ¿no?, porque ya estás como con todos los gags ya producidos, pero he pensado que no, que iba a hablar de otra cosa que además me resultaba una obra que es un poco ya antigua, pero en realidad la antigüedad no depende tanto del momento de su construcción, ¿no? Por lo tanto, yo la considero como muy actual y además muy limeña, que es lo que más me gustaba. Decir, pues mira, si yo también he hecho un edificio limeño, ¿no? Así que es la oportunidad de explicar una obra de nuestro estudio y que además tenía que ver de una manera absolutamente casual, ¿no?, con la circunstancia de estar hoy en Lima, invitado por vosotros, y hablar sobre este edificio. Así que voy a... Bueno, el edificio es este mercado que hicimos en la ciudad de Villajoyosa. Es una ciudad de la costa de Levante, más hacia el sureste español, ¿no?, pero que es una situación de costa, es una situación muy viva, ¿no?, muy habitada. En realidad ahora ha habido una afluencia enorme de extranjeros, ¿no?, que vienen a disfrutar del sol y de las condiciones de una vida mediterránea que es muy agradable frente a, como a la dureza quizá y orden que tiene la vida, por ejemplo, nórdica, ¿no? Entonces, nosotros nos encargan el mercado de la ciudad. Había un mercadito ya hecho que no tenía, bueno, tenía un valor, pero era absolutamente imposible conservar ese valor porque eran unos pequeños puestos de mercado al aire y entonces, sinceramente, hablando con las autoridades del lugar, pues decidimos que esto, pues no, que había que sustituirlo, ¿no? Entonces, parejo a esta situación del mercado que estaba aquí, aparecía otra, que era esta, y que nos encargan un poco a la vez, ¿no? En realidad la idea era hacer el mercado, pero luego aparece como esa posibilidad, que es un aparcamiento. O sea, que es bastante duro, ¿no?, la situación. Es un aparcamiento subterráneo público en un antiguo bulevar que estaba arbolado y que implicó coger los árboles y llevárselos a otro sitio y plantarlos, y supongo que murieron casi todos, porque en realidad era imposible. Aquí había que hacer unas catas arqueológicas, o sea que fue una situación bastante complicada para hacer. Bueno, estas dos situaciones son las que producen como es una de las pocas veces que hemos intervenido en el tema de urbanismo. Por eso ayer empecé mi charla diciendo que la culpa la tenían los urbanistas, ¿no? Toda la culpa la tienen los urbanistas, y en realidad a veces no solo son los urbanistas, ¿no? A veces aparecen otros agentes, como por ejemplo los arquitectos, que tienen alguna culpa. No sé si en este caso tengo que arrepentirme, pero lo que hicimos fue esta situación. Aquí, en realidad, la referencia de los dos objetos son muy parejas, lo voy a explicar, están como puestos sucesivamente. La primera idea es la del aparcamiento. El aparcamiento tenía, como os decía, la preexistencia de un gran bulevar que tenía árboles y tal. Nosotros, cuando pensamos este aparcamiento, lo que pensamos es que construir una losa, ocultar debajo los coches y poner encima lo que fuera, ¿no?,
parecía que era como una operación súper simple y queríamos no tanto hacerla más compleja, sino entender que las situaciones de aparcar o la situación de estar en un bulevar, en una plaza, eran situaciones que tenían que tener ambas su confort. Y entonces, es decir, que implicaba una cuestión de sección, ¿no? Como siempre ocurre en los edificios. Aquí lo que hicimos fue una operación muy sencilla, era esta losa, que era la que oculta el aparcamiento. Pensamos que debía adquirir la dimensión de ese bulevar, toda la dimensión que el bulevar había tenido. Entonces, cogimos esta dimensión, que era, digamos, esta que hay aquí, y en realidad el bulevar antiguo ocupaba como una extensión mayor, y lo que hicimos fue coger esa losa, empujarla, arrugarla y producir ahí una situación de cubierta que que no era plana, que no era horizontal. Esa cubierta a su vez era una gran maceta, era un gran contenedor de tierra para alojar encima estos árboles, ¿no? Estas jacarandas que plantamos allí y que son árboles que en realidad requieren no requieren de mucha tierra, solamente darles como una calidad en la tierra. La maceta tiene 90 centímetros, que es en realidad lo que los árboles necesitan para nutrirse. Luego tienen que estructurarse, ¿no? Bueno, en realidad va adquiriendo una dimensión en horizontal. Bueno. Y por otro lado, la situación esta de la cubierta producía estas, frente a la sección del aparcamiento, producía estas entradas de luz y aire. Es decir, el aparcamiento, lo que era en su primera planta, era una situación como semi-enterrada, aparecía luz, estaba ventilado, no necesitaba aprovisionarse de elementos de ventilación forzada, y por otro lado, la cubierta lo que producía era una especie de topografía que además era ventilada y por lo tanto todo lo que existía, o sea, todas las raíces de los árboles no tenían ese sobrecalentamiento de una sección, ¿no? Abajo usada con coches y tal. Entonces esto produjo esta intervención, insisto, una cubierta que en ese caso se pliega para producir este encuentro entre la sección superior y la inferior, con elementos que luego van a aparecer en el propio mercado, ¿no? que van siendo insistentes en esto. La idea del mercado fue otra, fue una idea también de producir una cubierta, pero una cubierta que era muy extensa, y entonces al producir esta cubierta tan extensa, que tenía 22 metros, estaba la dificultad de darle luz y calidad al espacio interior. Entonces, lo que fuimos es hacer una gran viga, que es esta, una gran viga soportada por unos pilares que permitían una gran luz, y sobre esta viga lo que se nos ocurrió es que aquí, en realidad, la losa de cubrición de la viga no tenía por qué estar en un nivel, se podía fracturar, y curiosamente tiene algo que ver también con vuestro teatro, se podía fracturar y por lo tanto producir una entrada de luz en un lugar central de esa luz, ¿no? De esa longitud de cubrición. Esto debería abrirse, no sé, ¿no? ¿Hay un vídeo? Bueno, da igual. Es que lo que quería explicar aquí, quizás se puede explicar aquí, en realidad que esto producía una idea de diversidad. En realidad nosotros con la viga, al producir ese giro, o sea, una pieza que tenía 7 metros de luz, aquí era la primera, las 2 vigas, aquí una tercera, producíamos una cubierta que se iban alternando y con eso producíamos una entrada de luz al mercado que era bastante atractiva, ¿no? Porque iba cogiendo luces de diferentes lados, con lo cual esta circunstancia de un techo absolutamente, digamos, uniforme se veía convertida en una situación más compleja en la cubierta. La estructura, como veis, es lo que conforma todo el mercado, y esta sucesión de elementos que iban girando, ¿no? El mismo elemento, la misma viga, va produciendo esta sucesión de espacios, es lo que en realidad es la estructura. Es una estructura en concreto y por lo tanto es una cosa como súper sencilla y muy barata, ¿no?
Aquí se ve la situación de construcción y cómo el espacio va determinándose por la entrada de las diferentes luces que hay aquí. El edificio era de una losa de hormigón sobre pilares, en esa circunstancia que hemos hablado, y finalmente era cubierto por un vestido, ¿no?, de troncos que también curiosamente Tom ha utilizado, ¿no? Y entonces, en realidad, yo creo que hemos escogido muy bien, ¿no?, esta situación, ¿no?, los dos. Bueno, el edificio, explico como la condición que ha quedado actualmente. El edificio es esta cubierta que tiene esta especie de vestimenta hacia el exterior. Es una vestimenta, por otro lado, antivandálica, ¿no?, porque en realidad quiero decir que es una situación muy poderosa. Además, tenía una condición, yo creo, muy agradable, ¿no?, que es la condición táctil del edificio cuando llega al suelo. Todo el edificio, al ser de madera, finalmente de unos troncos de madera que están teñidos y waxolizados, es decir, tienen, ¿no?, yo creo que conserva muy bien la condición esa de perdurabilidad de la madera, aunque sea madera que es su situación orgánica como de ser muy próxima y muy táctil. Por otro lado, permite una condición interior, yo creo que luminosa, que va a ser muy atractiva. Parejo a esto, a la vez que esto, nosotros pedimos la intervención de una serie de personas, ¿no?, de artesanos o tal. En este caso fue la aparición de un artista que nos interesaba mucho y le pedimos que nos hiciera, por favor, el rótulo del mercado. Este es un artista que ganó hace ya años, en el año 2000, el premio Turner, y Liam Gillick, que es un tipo muy interesante, y nos produjo este cartel, ¿no?, de acceso a la plaza principal. Curiosamente, esta es la situación, el edificio es un edificio perimetral y va teniendo esta condición de encuentro con las situaciones interiores que se reflejan directamente hacia el exterior. Antes decía que el urbanismo era como el culpable de todo, ¿no? O sea, ayer hablaba de una situación que es muy extraña, es decir, cuando un urbanista dice que va a ordenar, por ejemplo, una zona de slums, yo últimamente soy tutor de fin de carrera en Madrid, entre otras cosas, y muchos proyectos giran hacia el lado digamos, de esos proyectos que se llaman de cooperación, ¿no?, que han estado, pues trabajan en los slums de India, bueno, en muchos sitios. En África, más próximos África, ¿no?, a la situación española, pero que, digamos, la conservación de esta idea de la estructura original de un slum, que es una situación de favelas, que en realidad el urbanista dice, bueno, ¿esto qué es? O sea, esto en realidad es, lo que hay que provocar aquí es una especie de barrido, ¿no?, de este desorden, porque esta condición de desorden es muy potente, y entonces hay que hacerlo todo como ordenado, hay que provocar una trama regular, es decir, desaparece un orden que era como más incierto. Antes decía que eso es culpa de los urbanistas. Luego aparece también otra estructura, que es la siguiente fase, ¿no? Es cuando el urbanismo se ha asentado, ha producido una ciudad ordenada, y luego llegan como los permisos de obra, ¿no?, o los permisos de construcción, que van pasando por diferentes corporaciones, políticas, situaciones muy diversas. Cuando eso ocurre, en realidad es cuando empieza a aparecer otro tipo de ciudad, que es esta ciudad, por ejemplo, Villajoyosa, que aparecen estructuras, digamos, que tienen una cierta situación, ¿no?, se han construido hace 50 años, tenían 2 pisos, y hacían como una estructura homogénea de alturas, ¿no?, en toda la trama urbana. Entonces eso, con el tiempo, pues aparece que en realidad, aprovechando esos servicios, pues bueno, a este señor le dejan construir pues 5 plantas. Al de al lado, al de aquí, le dejan construir 10. Entonces aparece, un poco también ocurre en Lima, ¿no?, que estas
situaciones que en una trama regular, más o menos de cuadras, más o menos bastante ordenada, aparecen en realidad luego en sección situaciones muy complejas, ¿no? Edificios que son prácticamente torres, pero en realidad que tienen una de las caras o dos de sus caras cerradas por medianera, ¿no? Porque en realidad están ocupando un lugar que pertenece visualmente al vecino. Con lo cual, ocurre esto. Nosotros cuando hicimos el edificio nos apetecía pensar que el edificio en realidad había respondido como a esa situación compleja que va produciendo, ¿no?, la política de concesiones, de construcciones, de corrupciones, y que en realidad aquí el edificio estaba representando un poco esa condición, ¿no?, como de gravedad y representación de esa condición de la ciudad que ella misma tenía. Y en su cubierta esta idea como de salto entre una situación y otra, es decir, darle la vuelta a las dos vigas y producir esta especie de desorden, ¿no?, en la cubierta, pues tenía y respondía también a la ciudad que alojaba ahora el mercado. Y que en realidad eso nadie casi lo ve, más que los que están en las torres. Parejo a esto también ocurría otra cosa. En la sección había una parte que estaba dedicada al mercado y otra parte que nosotros añadimos al proyecto como programa, que era una calle en tierra, parecida a la propia glorieta que os he hablado antes, una calle en tierra que tenía estos naranjos y que en realidad funcionaba como un lugar como un umbral entre lo que era la verdadera calle y lo que era el mercado, a uno de sus lados, al lado sur. Esto producía una situación muy agradable porque en realidad, como el mercado lo planteamos como una estructura abierta, circulaba el aire. Ya digo que la climatología se puede parecer a la vuestra, tiene un poco más de, yo creo que en verano es más fuerte, ¿no?, el calor. Pero la idea de esa cubierta, por ejemplo, producía una reducción del aire, del calor, en una serie de grados, 2 o 3 grados, porque es una cubierta que absorbía el calor y lo reflejaba en parte, y no llegaba hasta el suelo, con lo cual la ventilación unida a la cubierta gruesa pues producía una idea de confort en verano también bastante potente. Aquí veis cómo actúa, ¿no? De pronto hay la capacidad de cerrar con unos toldos la entrada de ventilación, es decir, que como muy pocos elementos el edificio iba funcionando climáticamente. Y además con elementos que además pertenecían a la ciudad, el edificio también se colmataba de usos o de experiencias o de situaciones de estancia que añadían valor, yo creo, a la idea de comprar o del propio comercio. Esto es el mercado ya interiormente. Claro, pareja toda esta situación también nos pidieron construir como un poco toda la estructura de los puestos y tal. Era como la misma para todos, era muy sencilla. Aquí veis. Bueno, y ya está. Muchas gracias.